¿Qué son los 10 mandamientos o las 10 reglas de oro en la Biblia? La historia de los 10 mandamientos se remonta a los orígenes del antiguo pueblo de Israel, cuando huían de la esclavitud a la cual estaban condenados en Egipto. Según la Biblia, tras un largo viaje de 3 meses del pueblo hebreo por Egipto, estos llegaron a los pies del monte Sinaí para refugiarse. Moisés, un profeta al que Dios había revelado su palabra y que acompañaba al pueblo hebreo, decidió subir a la cima del monte para hablar con el Creador. Una vez allí, el profeta recibió las tablas de la ley, unos mandatos dirigidos al pueblo hebreo que estaban plasmados sobre 2 piedras del monte. Estos mandamientos eran conocidos como las leyes mosaicas, y su principal función era guiar a los israelitas por el buen camino y prepararlos para la llegada del Mesías. Posteriormente, y como ya hemos visto en la religión, estos textos han tenido una gran importancia, ya que estas instrucciones suponen una buena guía esencial para el buen comportamiento del cristiano. Leamos los 10 mandamientos de Dios para su pueblo. Número 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Este mandamiento es parte de la creencia de lo que hay un solo Dios, un solo Creador y un Todopoderoso. La religión monoteísta como el cristianismo reconocen y veneran a esta figura como una divinidad que no puede ser comparada con nadie ni nadie, y por tanto es el único Dios al que hay que adorar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. El creyente no debe jamás usar el nombre de Dios para maldecir o blasfemar o jurar. A veces suelen utilizar el nombre de Dios en refranes o malsonantes, lo que es considerado por el cristianismo como una enorme falta de respeto al Creador. Además, el mandamiento apela a que todas las acciones del cristianismo en nombre de Dios deben contribuir y glorificar el nombre de Dios. ¿Te ha pasado que has escuchado personas decir: yo juro por el cielo que no lo hice? Hay otros que dicen: yo te lo juro por Dios que no volveré a hacerlo. Esto es un pecado delante de Dios, porque no podemos jurar ni por la tierra ni por el cielo. Número 3. Tercer mandamiento: santificarás las fiestas. Este punto es muy importante para la práctica cotidiana de los cristianos, ya que se refiere a los descansos en todos los días señalados para ellos según el descatálogo. Los creyentes trabajarán 6 días y el 7º día reposarán y honrarán a Dios. Esto también implica asistir a los cultos los días señalados. ¿Qué significa esto? Tenemos que apartar ese día para Dios, sea en nuestra casa, sea en nuestra iglesia. Vamos a preparar un altar donde podamos reunirnos con Dios todos los días de nuestras vidas. Aparta un lugar en tu casa, una esquina, y santifícasela a Dios y conéctate con Dios. Habla con Él y Él te va a responder todas tus inquietudes.
Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Uno de los mandamientos de Dios más relevantes hoy en día, pues se refiere a la práctica diaria de los creyentes en su relación familiar y personales. Son la base de la pirámide de la vida de un cristiano, pues son los primeros en educarles con el amor para seguir el buen camino de Dios, motivo por el cual merecen todo respeto y el amor. Tenemos que entender que nuestros padres tienen que ser respetados, que no importa lo que ellos hayan hecho, quizás te han abandonado, quizás te han dado la espalda en tus peores momentos, pero tenemos que entender que tenemos un Dios que nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. No podemos albergar raíces de amargura en nuestro corazón para poder ver a Dios cara a cara. Quinto mandamiento: no matarás. ¿Qué significa esto? El asesinato va contra los preceptos del buen comportamiento que ha dictado Dios, por lo que antemano, así como otros actos de violencia se consideran pecado. Cabe recordar que para los cristianos la vida es un regalo de los más preciados que Dios nos ha entregado a los mortales, por lo que no está en nuestra mano arrebatarle la vida a nadie. No podemos maquinar contra nuestro hermano porque tengamos una ira. O sea, nadie tiene la potestad o la autoridad para quitarle la vida a nadie, porque la palabra de Dios dice que aún los impíos Dios quiere que vengan al arrepentimiento y que no perezcan. Sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Este mandamiento apela a los actos sexuales de las personas fuera del matrimonio y la deslealtad hacia el cónyuge. En la religión existen comportamientos moralmente inaceptables relacionados con la sexualidad, y este mandamiento es un claro ejemplo de ellos. Nosotros tenemos que ser fiel. Tenemos que aprender a contenernos cuando estemos en nuestro noviazgo y esperar el matrimonio para poder tener una vida saludable en Dios. Séptimo mandamiento: no robarás. En el cristianismo, el robo está duramente condenado, ya que forma parte de la idea que el fiel que comete robo no está tratando de forma justa a sus hermanos. Lo mismo sucede con la palabra, ya que los cristianos consideran como prometer algo y no cumplir. Es inadmisible ante los ojos de Dios. Si alguien nos pide algo a nosotros prestado y ese hermano se queda con ello y no lo paga, aunque nosotros no le demos seguimiento a ese hermano tiene que saber que tiene que pagar, o si prometió algo tiene que cumplirlo, o estará en pecado delante de Dios. Octavo mandamiento. El octavo mandamiento. El octavo mandamiento dice: no mentirás. El octavo mandamiento alude a que debemos ser honrados y no mentir ni dar falso testimonio para beneficiar nuestro interés propio o hacer daño a los demás. Los creyentes rechazan cualquier tipo de mentira e intentan vivir una vida honesta y sincera con ellos mismos y con los demás.
Así que esto significa que si alguien a nosotros nos pone a mentir, tenemos que decirle que nosotros le servimos a Dios y por tanto no podemos mentir porque esto es penado por Dios. Esto es un pecado delante de Dios y los chismosos ni los que hablan mentira van a poder entrar al reino de los cielos. El noveno mandamiento se refiere en especialmente a aquellos pensamientos relacionados con la sexualidad, el adulterio, ya que como dice Mateo en los versículos 5-28, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. No podemos tener pensamientos inicuos contra nuestros hermanos o con nuestras hermanas. Tenemos que entender que en la mente nosotros también podemos cometer el pecado deseando tener cosas que no nos corresponden. Así que tenemos que tener la mente de Cristo, siempre vivir sometido en oración porque eso nos va a ayudar a mantenernos íntegros delante de Dios. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás los bienes ajenos. El 10º mandamiento es: no codiciarás los bienes ajenos. El 10º mandamiento tiene una estrecha relación con la avaricia y la envidia, ya que no se refiere a desear las necesidades, sino a envidiar las posesiones del prójimo. No debemos sucumbir a este mal, pues tiene consecuencias nefastas como la infelicidad, el odio y la soberbia. Tenemos que entender que a cada quien Dios le tiene su bendición, que no podemos querer lo que el otro hermano tiene, o no debemos envidiar cuando Dios está bendiciendo a alguien, porque hay personas que creen que tener vehículos caros o tener mansiones de lujos es estar bendecidos, y a veces nos equivocamos. Tenemos que entender que los bienes materiales no son bendiciones, sino añadiduras. Así que seámosle fiel a Dios y aprendamos a ser felices con lo que Dios nos entrega. Así que se despide de ustedes su programa A Solas con Dios, Reflexiones de Esperanza. Suscríbete si todavía no lo ha hecho y comparte este programa con alguien. Bendición.